El órgano del lado norte del coro de la Catedral de Segovia se construyó en el año 1772 por Josep de Echevarría. En 2022 hará 250 años y en todo este tiempo no hay noticia de que haya dejado de sonar, a excepción de los periodos de reparaciones o restauraciones. Seguramente este que acabamos de concluir haya sido el momento de silencio más largo en la vida del instrumento, pero nunca ha callado por falta de uso o de interés, y con 250 años sigue vivo y ahora con fuerzas y aliento renovados. El órgano del Evangelio del coro de la Catedral de Segovia, o del lado norte, se construye entre los años 1769 y 1772. Lo construye José de Echevarría, aunque el contrato lo firma su padre, Pedro Liborna Echevarría, pero muere al inicio del trabajo y la realización es completamente de José de Echevarría. Se construye en Segovia, aunque la familia tenía el taller y la actividad centrada en Madrid, pero se trasladan a Segovia durante estos 3 años para construir el órgano. Si nos remontamos a las fechas de construcción de este órgano, se comenzó en 1769 y se finalizó en 1772, podemos imaginar qué ingenios había realizado el ser humano, y no es fácil encontrar otro similar al de un órgano de las dimensiones y características del que hoy nos ocupa. La complejidad de un conjunto multifuncional que integra conceptos estéticos de diversa naturaleza y máximas aspiraciones, junto a una máquina y un sistema de síntesis sonora, requiere el concurso de diferentes disciplinas artísticas, científicas y técnicas artesanales que no son comunes en otras realizaciones y menos en el siglo XVIII. Como veis, tiene 3 teclados y otro teclado de contras para los pies. La estructura es de 2 teclados mayores, digamos. El órgano mayor, el principal, es el segundo teclado, que vierte el sonido, la tubería de fachada da al coro. Luego tenemos el tercer teclado, que es el órgano que tiene la tubería de fachada al respaldo, a la nave norte, y el primer teclado, que es la cadereta u órgano de eco. En principio el órgano se diseñó con solo 2 teclados, es decir, lo que ahora tenemos en el segundo y tercer teclado iba reunido en un solo teclado, y durante la construcción del órgano se cambió el plan y se dividió este teclado en 2.
La arquitectura con la que fue concebido este instrumento es absolutamente deslumbrante. Sus proporciones son comparables a los grandes retablos o grandes portadas barrocas. 17 metros de altura, 9 de ancho y 2,5 de fondo. A ello hay que sumarle el peso de la estructura de madera de aproximadamente 10.000 kilos. Como parte y remate de esta arquitectura, fluye una profusa ornamentación que recoge las más exquisitas artes de la escultura y otras artes decorativas, como el dorado de gran calidad y policromías con diferentes técnicas, y todo ello siguiendo el guión de un diseño extraordinario. La subordinación de esta arquitectura a la estructura del instrumento musical es de tal integración que no podríamos imaginar la una sin la otra. El órgano del Evangelio, desde su construcción, su finalización en 1772, suponemos que no ha dejado nunca de sonar, solo breves periodos por reparaciones o reformas, las reformas que ha sufrido. La reforma más importante que tuvo este instrumento fue en el año 1892, que se hizo una intervención que intentó cambiar la naturaleza del instrumento para seguir las corrientes del momento y el estilo de órgano romántico imperante y que pujaba sobre todo desde Francia. Es una intervención que, por supuesto, no consigue su objetivo, solo hace algunos añadidos y algunas reformas y algunos intentos de transformar el instrumento. En ese intento, sobre todo, las dos partes en las que tiene más impacto esa intervención es en la mecánica. Se cambian los teclados y en la concepción de la cadereta, que de un órgano de eco se transforma en un órgano expresivo, que quería ser un órgano expresivo romántico, y se cambia de posición y con ello pues, se cambia y se emborrona bastante lo que es la mecánica. La restauración ha consistido en dos factores importantes. El primero es volver a la composición de origen del instrumento, ya que todos sus elementos, o casi todos sus elementos, permanecían en la catedral, es decir, los elementos que se habían retirado no se habían perdido, como por ejemplo vemos el juego de teclados. Estos teclados se habían retirado, pero permanecían guardados en la catedral. Esto y la posición de la cadereta y la tubería, que también se conservaba, que aunque se había retirado, pero estaba guardada. Entonces, no ha sido muy complicado devolver al instrumento su estructura de origen sin tener que inventar ni reconstruir prácticamente elementos. Y el siguiente factor importante en la restauración ha sido la restauración de todos los elementos mecánicos y toda la tubería para su correcto funcionamiento y su duración en el tiempo. El instrumento en sí se compone de múltiples elementos. Unos son instrumentales y otros son el objeto y objetivo de toda la obra. Como instrumentales podemos considerar la producción del viento a cierta presión en los fuelles, las mecánicas que permiten el manejo del órgano por parte del organista, la distribución del viento y las extensiones para hacerlo llegar a los más remotos tubos del complejo. Todo ello forma una intrincada máquina en la que los conocimientos empíricos de geometría, física mecánica, dinámica de fluidos y comportamiento de materiales tales como maderas, metales,
pieles y hueso son de vital importancia. Por último, lo más importante, la producción del sonido. El sonido del órgano del Evangelio lo emiten 2.750 tubos que van desde una longitud de cerca de 5 metros al más pequeño de apenas 2 centímetros. La variedad de sonidos que producen estos miles de tubos se basa en un detallado plan concebido antes de la construcción, para lo que se da a cada tubo la geometría, dimensiones y materialidad adecuadas a este plan. Sin embargo, esto no tiene ningún resultado sin la acción más importante del organero o maestro de hacer órganos: dar voz a cada uno de los miles de tubos, ello con 2 objetivos: cumplir el plan previsto y, en último término, imprimir en cada tubo y en el conjunto de ellos el alma y los anhelos del artífice, así como el gusto personal de cada sonido, integrando todo esto además con buen criterio en el ambiente estético en el que desarrolla su arte. Una vez restaurados todos los elementos mecánicos y la tubería, pues el proceso de armonización o pues, dar voz a la tubería, pues se ha hecho con sumo cuidado de seguir las pautas que nos da la propia tubería. De esta forma se han intentado eliminar los efectos de reformas posteriores para volver al espíritu y la calidad sonora que le dio el constructor, José Echevarría. También importantísimo ha sido la restauración del mueble, que es un conjunto con el instrumento. No se puede imaginar el mueble sin el instrumento ni el instrumento sin el mueble. El mueble tiene unas dimensiones de 17 metros de altura, 9 metros de ancho y 2 metros y medio de fondo, con 2 fachadas, la fachada principal y la del respaldo. Todo ella dorada y ricamente ornamentada, y su restauración ha sido un proceso muy laborioso y muy importante también de esta intervención. Sin embargo, el fin último de tantas industrias, toneladas de materia, energía insuflada en forma de flujos de viento y fuerzas mecánicas, es la música. El arte inmaterial por excelencia y con mayor capacidad de reconfortar el espíritu, transportarlo y sumergirlo a espacios trascendentes.